Se sube Tomás Fuentes, perdón, con nosotros. Tomás Fuentes y sigue Alejandra Sepúlveda. Bueno, Tomás, ahí me imagino que escuchó a la gente, pues. ¿Para qué le vamos a preguntar nosotros qué le podría decir a estas personas? Yo creo que lo entiendo bastante porque estamos hablando del tema de enero. Llevamos 13 meses en pandemia. Invisibilizar. Mira, yo creo que esa familia recién, Julio César, lo que nos demuestra es que ahí tenemos informalidad. Él decía, tengo el pituto, salgo a trabajar. Lo que nos demuestra es que cuando te descuentas, te dicen que te van a dar, pero te descuentas porque ya recibes otra cosa. Al final es pura incertidumbre, son descuento tras descuento. No quiero decir letra chica porque no es una crítica política, quiero decirte que nuestro país está construido así y en tiempos normales es mucho más fácil quizá, o es menos complejo defenderse, pero en tiempos de pandemia donde les decimos a todos los chilenos quédate en la casa, quédate en la casa, quédate en la casa, es evidente que no todos se pueden quedar en la casa y es por eso que hoy día tenemos una disminución del 25% de la movilidad o un confinamiento del 25% y no vamos a llegar probablemente al 70% que es lo deseable, justamente porque estas medidas que traen restricciones, mermas económicas, postulaciones, etcétera, son las medidas que en definitiva a la gente le dan inseguridad y no seguridad. Es que a mí me llamó tanto la atención lo que dijo Rodrigo, porque es tan verdad, porque el fondo del anuncio es, le vamos a dar un bono, ya, aunque sea de 100.000 pesos, pero finalmente ni siquiera ese bono es de 100.000 pesos. Porque es que estoy pensando aquí, también el otro día escuchaba a un experto en tema, decía, este es el único país en el mundo que para ser jubilado, tú tienes que ser un experto en finanzas. Porque para jubilarte necesitas saber qué fondo tiene la rentabilidad, de cómo te cambias del multifondo, de que cuál es tu edad de Entonces, finalmente eso también es un reflejo de lo que implica, por ejemplo, postular a un beneficio del Estado. Hay que ser, en el caso de las pensiones, un financista que sepa de lo que es la tasa de interés, de lo que no sé qué, y en este caso también una cantidad de requisitos que son técnicos, que no son fáciles para nadie. Para nadie, entonces es como una especie como de mal nacional que traemos arrastrado de mucho tiempo. ¿Por qué tienen que ser así? Entonces ahí la gente siente que como esto solamente lo entienden, en este caso los dueños de la AFP o el ministro de Hacienda, la gente siente que finalmente esto es una suerte como de gato por liebre que le están pasando. Tomás, le digo sí, a usted porque es el representante del oficialismo que tenemos presente. Monse, mira, el mejor ejemplo de eso es que cuando estábamos hablando de renta vitalicia, muchos argumentaban, es un problema sin solución porque en definitiva la persona accedió a entregar su capital a una compañía de seguro, por tanto ya no es titular de esos fondos. Si nadie discute eso, si eso es cierto, en tiempos de normalidad uno decía renta vitalicia, porque claro, puede tener siempre una pensión que es una decisión que uno toma, asumiendo ciertos costos, pero no en pandemia. En pandemia ellos son afectados o no son afectados. Sí son afectados. Por eso el mejor ejemplo es pero los son decisiones, que van a recibir Tomás, ahora 100 lucas. Disculpa porque creo que es un tema de fondo. Sí. Son decisiones que al final la gente toma desde la precariedad absoluta, desde el miedo. Y desde la incomprensión, si para uno entender eso... No son decisiones que son abiertas, que tú le digas a una persona, ¿sabes qué? Mira, elige entre esto que es bueno y esto es mejor. La gente con precariedad, muchas veces con muy pocas herramientas para poder decidir, consultando asesores que les cobran por explicarle cómo es la situación. Y al final le dicen, pero mire, usted va a ganar sus 180, sus 190, sus 210, sus 240. Es como o sea, de verdad que es... Cuando tú hablas con la gente que ha tomado renta vitalicia, mucha está arrepentida, muchas no entiende, muchas le dijeron que pagó por que le hicieran una asesoría y más o menos... Pero todo desde una precariedad, todo desde un abandono brutal. No, pero además que es la exacerbación del modelo neoliberal en el sentido que te dicen, usted elija. Porque básicamente la premisa del modelo neoliberal es que la gente pueda elegir. Pero imagínese lo que hacen, porque de verdad es durísimo, ¿no? A ver, usted tiene una posibilidad de 180.000 pesos de pensión, pero que a partir de los 90 años, a partir de los 80 años, esto va a empezar a decrecer, porque su fondo es tanto. Entonces, si usted elige este sistema, a partir de los 80 años va a decrecer el fondo.
Otra posibilidad que tiene es su renta vitalicia, donde yo le garantizo 150, pero se lo garantizo hasta que se muera. La disyuntiva que le ponen a la gente es insólita. Es insólito decir, yo voy a tener que elegir y voy a tener que apostar si me voy a morir a los 82, no, si en realidad me muero a los 85, mejor me voy con la renta vitalicia porque por si acá. Yo lo encuentro súper cruel. Súper cruel porque además que se lo están planteando a una persona en el minuto en que jubila, que tiene que pensar en su futuro, lo encuentro como sistema que tiene en ese sentido un principio, una génesis un poco perversa en esta exacerbación de la elección personal. Disculpe que lo haya planteado Tomás, porque yo no comparto el principio. Es que yo no comparto el principio, porque usted está diciendo que esto es una situación de emergencia. Yo no comparto el principio de que la gente tenga que elegir finalmente si se asegura hasta que se muera o si tiene una pensión hasta los 80 y después empieza a decrecer. No se le puede hacer a la gente elegir eso. Bueno, yo si me permite, hola Tomás. Mira, yo comparto absolutamente el principio. Yo creo que el sistema, y por eso yo vuelvo a repetir, sea Banco Estado, sea cooperativa, sea lo que sea, es el sistema de capitalización individual el problema. O sea, el entender que la seguridad social está basada en un sistema de ahorro que depende de muchos factores y que después, ¿no es cierto?, se tiene que hacer un cálculo que nadie entiende y que tampoco te quieren enseñar ni mostrar. Porque en el Congreso tampoco no te quieren siquiera mostrar. Uno ha tenido que ir descubriendo esto, ¿no? Entonces, la complicación es que ese sistema está fracasado. Y eso es lo que tenemos que entender en la reforma que viene. O sea, ese 6% quieren transformarlo de nuevo en el mismo sistema que hoy día tenemos fracasado. Entonces, cuando el gobierno, cuando todos entendamos que ese 6%, a lo menos ese 6%, porque lo que deberíamos tener es un sistema equilibrado, mitad y mitad, que este fondo se pueda repartir, ¿no? Y a partir de eso, de donde se pueda repartir, podemos tener esta segunda patita, que es la capitalización individual, que tiene que ver con el esfuerzo individual. Pero además, Montserrat y Julio César, es una mentira la elección. Porque ¿qué es lo que puedes elegir? Puedes elegir qué AFP estar en una u otra, pero tú puedes elegir de verdad un sistema previsional que quieres. No, pues no puedes. Tú puedes elegir entre el sistema antiguo colocando más impuestos, colocando más cotizaciones, etcétera. Tú no puedes elegir. Eso es una mentira, es una falacia. Entonces, además, porque una persona tiene que seguir un curso para saber cómo jubilar, pero además de eso, los asesores previsionales, ¿no es cierto?, se les paga un porcentaje si te capturan para lo que tiene que ver con renta vitalicia. Entonces ahí también hay una cosa súper complicada. Alejandra, lo que pasa, Tomás, yo creo que ustedes dos son políticos. Lo que pasa es que de una vez por todas tenemos que, como sociedad, dejar que las grandes decisiones de nuestro país y de la humanidad las tomen los economistas. Si los economistas tienen que estar mandatados a buscar soluciones humanistas. Al final todos los humanistas nos estamos rindiendo a las decisiones de los economistas. La cosa es al revés. La cosa no es preguntarle a un economista qué podemos hacer, la cosa es mandatar a los economistas y decir, oye, necesitamos esto. ¿Qué? Porque tú dices hoy día, ¿qué necesitamos? Necesitamos una renta digna hoy día para la gente de la tercera edad, para los jubilados. ¿Cuánto es esa renta digna? Como chilenos, como sociedad. No es necesario que uno sea de izquierda a derecha, como todos juntos. Si el de izquierda a derecha sabe cómo es la vida, sabe lo que es la dignidad, saben todo, ¿no? En eso, ¿para qué nos vamos a polarizar en eso? ¿Cuánto creemos que es una renta digna? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué tenemos que hacer como país para llegar ahí? Y de ahí, el que trabaja más, tiene más, podrá sumarle. ¿No es cierto? Pero tenemos que asegurar una sociedad de bienestar desde la salud, desde la vivienda, desde el ocio. O sea, es un país donde un abuelito no puede ir a ver una obra de teatro. No puede. Claro, pero acá hay un tema que lo que dice la diputada Sepúlveda, claro, es un tema de los economistas, pero finalmente los que aprueban o rechazan las leyes son los políticos. Y en Chile existe un sistema, y se lo quiero preguntar a Tomás Fuentes, es el único sistema en el mundo en que, tal como dice la diputada, hay una obligación, tú estás obligado por ley a cotizar tu 10% a un privado. Es verdad lo que dice la diputada, no está la famosa posibilidad de elección.
Es decir, el principio, yo quiero saber si lo comparte, Tomás, porque usted es de Renovación Nacional. El principio en el cual el Estado finalmente obliga a que los privados tengan coaptado todos los fondos de pensión. Es decir, si yo estoy trabajando para una empresa y me gustaría que mi 10% fuera a otro sistema que no fuera la AFP, que tiene dueños con nombre y apellido, eso me están obligando a poner mi plata en un privado. ¿Usted comparte ese principio? No lo comparto. De hecho, yo creo, Monse, que hoy día la piedra de tope son muy poquitas. Esta reforma de pensiones, me podrá corregir la diputada Sepúlveda, lleva 10 años discutiéndose en el Congreso Nacional. Hoy día ya creo que es aceptado por el 100% una AFP estatal, lo que antes no era aceptado porque supuestamente se asociaba, según la norma, o como dice Julio César, según los intelectuales, a una mala gestión. Hoy día el centro, el eje es la persona. Yo tendré que decidir si quiero irme a una entidad estatal, a una entidad privada, cuál me da, según mi libertad, mayor seguridad, mayor rentabilidad, quién me ofrece más, cómo se genera mayor competitividad. ¿Cuál es la piedra de tope hoy día? La piedra de tope es la siguiente. Indistintamente, Alejandra, que se discuta un 6% más de capitalización, porque reconozcamos que estamos harto más atrás o aportamos harto menos que otros países, un 6, por ejemplo, estamos discutiendo hoy día, la piedra de tope es ese 6, se va íntegro a capitalización individual, se va mitad y mitad, una capitalización individual y una colectiva, se va a 4 y 2, y eso es lo que hoy día en el Congreso no hay solución. ¿Qué haría yo, Montserrat? Yo fuera gobierno, lo meto a discusión y que el Congreso resuelva si se llega a acuerdo o no se llega a acuerdo. Hoy día ya sabemos en todo caso que la mayoría de la gente, esto no quiere decir que tenga que ser así, pero creo que las encuestas reflejan que un 80% de la gente considera que debiera ser capitalización individual 100%. Yo creo que no. Yo, a contrario de eso, creo que debe haber una cuota de solidaridad, porque uno no solamente vive, sino que convive, somos parte del entorno. La AFP estatal, bueno, ahí podemos conversar. La AFP estatal es seguir con el modelo parecido, no cambia mucho el modelo, ¿no? O una entidad estatal, AFP. Ninguna sociedad de bienestar se construye sobre los ahorros individuales, o sea, una construcción individual de la sociedad. Ninguna sociedad de bienestar lo hace así. Está bien que desde ciertos bordes, de ciertos márgenes, la gente que le va mejor, que ha estudiado más, que se sacrifica más, etcétera, que tiene algunos atributos, por supuesto que tiene más, le va mejor, podrá tener una situación más holgada, pero hay que asegurar los bordes mínimos. Y los bordes mínimos no tienen que ver ni con la flojera, ni con que hay gente que a lo mejor no ha tenido oportunidades. Tenemos un problema muy, muy de base en Latinoamérica, no solamente en Chile, pero tenemos que esforzarnos por generar una sociedad de bienestar donde la gente no viva desde la precariedad. Si el problema que tenemos es de precariedad hoy día, cuando la pandemia, ¿qué desnuda finalmente? Desnuda una autoridad que no conoce, una élite que no conoce a su pueblo, a sus ciudadanos. Porque creen, y todavía yo escucho que muchos creen que este es un problema de la informalidad, ni siquiera es de la informalidad, es que la gente tiene 2, 3 empleos. La gente tiene una formalidad, cotiza por el mínimo o trabaja en una cosa por 300, 400 lucas, pero con eso no vive en su familia. Entonces tiene segundo empleo, pitutea, maneja una aplicación, trabaja en Corner Shop, trabaja en Didi, trabaja en el pituto, gafiterea, va a hacer turno en la noche, los hijos salen a trabajar de joven, entonces se construye, todas las familias tienen su propia economía, tienen su propia pyme ahí en la casa. ¿No es cierto? Que la autoridad no conoce, entonces la autoridad dice, pero mira, este señor gana 300, démosle este bono. Mentira, porque esa familia nunca ha vivido con esos 300. Entonces, esa cuestión hoy día tenemos que preocuparnos desde que la política genere espacios de esta sociedad de bienestar. Y no se la dejemos a los economistas, porque la política ha estado cooptada por los poderes que han manejado a Chile durante 30 años. ¿Por qué? Porque les pasaban el sombrero. Les pasaron el sombrero para las campañas, les pasaron el sombrero para todo. Ahí está el raspado de la olla, ahí están los casos Penta, los casos Soquimich, los casos más vergonzosos que ha tenido Chile. Entonces, con justa razón el ciudadano dice, pucha, estoy donde estoy, o Chile está donde está, porque en 30 años, ¿qué es lo que pasó? Bailamos al son de los que unos querían. Hoy día es tiempo, hoy día esta crisis es una oportunidad para que la política se limpie, para que la gente legisle por esta sociedad de bienestar. Tomás, usted es joven, usted es de una nueva camada de políticos. Oye, Julio César, mira, solo darte un paréntesis.
A mí nunca me ha llamado un empresario. Yo comparto contigo de que en definitiva el modelo se ha ido construyendo así. Teniendo un pilar solidario chileno que puede ser paupérrimo porque la gente dice, chuta, no me alcanza. En la política comparada tenemos por lo menos más ahorro. Chile tiene más ahorro que otros países y se ha podido defender mejor. Si lo que yo creo que hay dos puntos. Uno lo decía la Monse, ¿qué evidencia esta pandemia? Ayer me contaba una señora media avergonzada, pero con mucha necesidad, Tomás, tuve que mentir. Para poder postular, me tuve que separar. Mi marido ya no vive en mi casa, sigue siendo mi marido. Entonces, obviamente la pandemia demuestra todas las triquiñuelas, todas las cosas que tenemos que hacer o que tienen que hacer los chilenos para poder calificar a ese prototipo de necesitado. Es por eso que yo no solamente quiero recalcar, Julio César, que se trata de cuánta plata tenemos. No, si perdón, nos vamos a gastar 18.000 millones de dólares, 600 lucas para 10 millones chilenos, o sea, el matrimonio recibe 1,2 millones, con un hijo recibe 1,8 millones, son 8 millones de dólares. No se trata de millones más o millones menos, se trata de cómo lo estoy focalizando, distribuyendo, o qué estoy pidiendo para acceder a la plata. Estados Unidos lo hizo Trump y lo hizo Biden. Trump y Biden, un cheque, usted recibe, no me acuerdo el monto, $1.000, su señora, si no trabaja, $1.100, un hijo discapacitado, $1.400 más. Es así, no es tan sencillo, suena sencillo, pero creo que debe ser más fácil y no tan dificultoso como es en Chile. Sí, igual yo creo, diputada. Yo creo que si no entendemos que hoy día tenemos que dejar los dogmas, y los dogmas que ha tenido lamentablemente el sector que hoy día está gobernando, ¿no? De entender la complejidad, pero saber lo que está pasando en la realidad hoy día de los chilenos y chilenas. Yo creo que el sistema de pensiones es una decisión política, y yo creo que los economistas, ¿no es cierto?, hacen raya para la suma y te dicen qué es lo que conviene al país, pero que conviene al país ¿en qué? En que en esta bolsa grande, ¿no es cierto?, de 215.000 millones de dólares, donde el 75% lo reciben las grandes familias, saca el préstamo de ahí. Ese es el sistema, ¿no es cierto?, que la derecha hoy día ha creído que es cómo se hace el desarrollo del país, ¿no? Otros pensamos de cómo hacemos un modelo que no es distinto, que tú tienes que mirar a otros países, ¿no es cierto?, que han tenido ese equilibrio. Entonces, frente a esa situación, el sistema, y yo lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, capitalización individual fracasó, es un sistema fracasado, que es un sistema complementario, y tenemos que mirar, ¿no es cierto?, este sistema de reparto que nos permite tener un fondo a repartir, porque si tú te das cuenta cuánto del fondo se reparte, el 1% de ese fondo se reparte, se va a pensiones, cuando el destino de esos fondos debería ser repartir para tener mejores pensiones. Y no un sistema de capitalización individual que se cree que prestándole a los más ricos, ¿no es cierto?, vamos a tener rentabilidad. Esa rentabilidad la puedes tener, pero raya para la suma, no tienes buenas pensiones. Entonces, cuando nos saquemos ese dogma de encima, Tomás, y cuando podamos hablar sobre el bien común de las familias, en la Cámara de Diputados, en la política y en el gobierno, vamos a ser capaces de verdad de colocar a las personas en el primer lugar de la importancia y de la familia. Diputada, sabe que yo creo que mucha esperanza. Sí, pero ahí hay un problema que yo creo que ustedes en ese sentido tienen un problema. Porque la capitalización individual es el argumento que ha usado finalmente hoy día quienes han impulsado el retiro del 10%. ¿Por qué? Porque han dicho, esta es mi plata, entonces yo la puedo sacar. Sí. Entonces, de alguna manera, ese es el argumento de la capitalización individual. Yo trabajo, yo ahorro, mi pensión es mala porque gané poco, mi pensión es más o menos porque gané más o menos, etcétera. Y lo que pasa es que con eso se ha exacerbado el principio, y a mí eso me da susto, se ha exacerbado el principio de me rasco con mis propias uñas, mi plata es mi plata, y se está metiendo debajo de la alfombra algo que todos los chilenos vamos a tener que saber si es que queremos un sistema de pensión distinto. Que yo voy a tener que estar... Déjeme terminar. Yo tengo que estar dispuesto como ciudadano a que ese 6% agregado no va a ser para mí, aunque yo me haya sacado la cresta trabajando. Y tenemos que aprender como ciudadanos que el principio que nos va a hacer mejores pensiones es que ese fondo, ese 6% es para repartir. Ese 6% va a beneficiar a los que menos tienen y no le va a llegar a los que más tienen,
va a poder emparejar un poco la cancha, pero vamos a romper, si es que funciona, con el dogma de yo me rasco con mis propias uñas de la capitalización individual, que como la entendemos hasta el día de hoy. Y creo que ahí hay un problema de valores que estamos como metidos en una trampa. Ya, yo te doy, y qué buenas las preguntas, porque te permiten decir cosas que no se ven, ¿no? Que no se ven. Nosotros cuando hicimos el primer retiro dijimos, mira, ¿sabes? A partir de este retiro, entendiendo que puede complicar las pensiones después, dijimos un bono de reconocimiento. Si no hay un bono de reconocimiento, lo que se creó fue una bolsa solidaria. ¿Ah? Una bolsa solidaria. Se creó algo parecido a lo que estamos diciendo con el 6%. Se creó una bolsa solidaria que era muy interesante y que tenía que ver también con ir avanzando hacia el concepto de solidaridad. Y la perdimos. Y la perdimos porque se votó en la Comisión de Constitución. Y la perdimos porque Tomás, yo sé que tú eres, como dijo Julio César, tú eres un hombre joven, recién estás empezando en el Congreso y todo, y uno aspira a que los diputados jóvenes hoy día de gobierno rompan esquemas, y yo creo que lo están haciendo con votar a favor. Pero ese romper esquemas no solo es ahora, no solo en los tiempos de pandemia, ¿qué es lo que va a pasar después? Entonces, creamos, Monse, ese fondo solidario, lo creamos en el primer retiro. Y fíjate que lo que ocurrió es que se votó a favor en la Comisión de Constitución y quedó bonito y quedó bueno. ¿Ah? Y lo perdimos en la sala. Lo perdimos en la sala porque no logramos que la solidaridad con ese fondo lograra tener los 2/3 en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que no hemos logrado nunca? Porque uno dice, lo que plantea Julio César, están los economistas ahí. Bueno, si uno tuviera que ser purista, también los economistas deberían ser humanistas, pero como lo forman hoy, no lo son. Bueno, y frente a eso, dice, bueno, raya para la suma. Pongámonos de acuerdo cuál es la pensión que debería tener básica una persona. ¿Cuál es la pensión que te permite vivir? 171.000 pesos es la línea de la pobreza. Bueno, ¿qué es lo que debería tener Chile por persona, no por familia? ¿Qué es lo que deberíamos tener para tener una pensión básica que permitiera vivir? Bueno, eso es, y preguntarnos, ¿el instrumento del 6%, la capitalización individual, sirve para que eso ocurra? Una persona, una mujer. Alejandra, el engaño del sistema y del modelo hasta hoy día es siempre meternos en la cabeza que el instrumento es más importante que el bienestar. Y esa es una cuestión que no hemos podido, y estamos pifiados también, que tenemos que cambiar todo un poquito, ¿no es cierto?, nuestra manera de ver la vida. Porque ¿sabes qué es el problema que tenemos? Que siempre hay que ganar. Tenemos una clase política que quiere ganar siempre. Quiere ganar la elección, quiere ganar comunicacionalmente, quiere ganar la agenda, que todo el rato quiere ganar. Tiene exacerbada la palabra ganar, la utilidad en todo, ganar. Entonces estamos en un zapato chino en el cual generar condiciones de bienestar no tiene que ver solamente con las pensiones, tiene que ver con... Cuando usted a un abuelito le tiene un buen sistema de salud, le lleva los remedios a la casa, ¿no es cierto?, puede tener tiempo para el ocio, tiene un buen centro cultural en la esquina y tiene una casa digna ya que no tiene que estar pagando nada, usted le mete inmediatamente dinero en el bolsillo. Cuando usted tiene una familia de clase media baja, que tiene un buen colegio en la esquina, que no quiere pagar un colegio más caro porque tiene miedo, porque no sé qué pasa, también le mete dinero, porque una persona que tiene 3 hijos y no desembolsa nada en la educación y lo manda tranquilo al colegio que está a 2 cuadras porque es bueno a la escuela, le mete inmediatamente, le inyecta dinero en el bolsillo. Hay muchas maneras indirectas que tiene la sociedad de bienestar de inyectarle dinero al bolsillo. Lo que pasa es que hemos construido un país donde todo tiene costo. Donde para que la familia esté tranquila para el colegio, no, es que este colegio no es municipal, es mejor porque es medio subvencionado, entonces medio particular, entonces ahí va el señor, gasta 60 lucas por hijo, 70, 80, ¿no es? Saca la plata del bolsillo. No, es que no te metáis en ese sistema, págate una cuota extra para que te atiendan acá, un seguro, y al final la gente termina pagando por vivir todo. Todo, si hasta el parquímetro lo cobraban por minuto, y era permitido aquí. Estabas ahí 2 minutos y te cobraban 30. Y lo permitían las municipalidades. O sea, hemos vivido una locura que tenemos que tratar de remediar con planes mucho más integrales que uno. Y ahí uno espera que sus políticos sean independientes,
¿no es cierto? Que la gente que elija realmente vote en conciencia después los proyectos, Tomás. Yo creo que es necesaria esa confianza que se vuelva a crear, esa confianza entre la ciudadanía y la gente que los representa. Pero fíjate que estamos hablando solamente, Julio César, de pensiones. Hace un año discutíamos, o meses, perdón, el Fondo Común Municipal y cómo Las Condes recaudaba, por ejemplo, 300.000 millones de dólares versus otras comunas que recaudaban 60 o 30.000 millones de dólares. Lo decía Francisco Vidal, perdón, 30.000 millones de pesos y 300.000 millones de pesos, no de dólares. Obviamente, si yo soy un vecino de Las Condes, de la comuna en la cual me tocó ser concejal, y puedo ayudar con una beca a un padre de un colegio particular pagado para que cuando estaba desempleado no se fuera al tiro a un municipal, claro, yo lo podía hacer en Las Condes, municipalidad, pero ¿cómo va a ser justo que el Colegio Municipal de Las Condes no existe ninguno con cancha de tierra, mientras que en otra comuna, como por ejemplo Cerro Navia, no existe ninguno con cancha de cemento, son todos de tierra? Entonces, yo fui concejal de La Reina. Uno cree que La Reina es muy pudiente, tiene un presupuesto 10 veces inferior al de Las Condes. Todavía tiene colegios con cancha de tierra. Entonces, la distribución en este país, por eso digo yo, Julio César, ha sido bastante individualista, desde el punto de vista de la persona como también de las instituciones. Cada municipalidad se arranca con su propia uña. Chile es un país que te asigna mucho, quizás leyes o responsabilidades, pero presupuesto, ninguno. La verdadera descentralización, otro tema, ¿existe realmente con los gobernadores regionales? Pregúntenle a la gente, ¿qué van a hacer los gobernadores regionales? Nadie tiene idea. Sí, pero ¿sabes lo que yo le decía a la diputada Sepúlveda? Una cuestión más profunda, porque ella está diciendo que finalmente ha sido la derecha la que ha obstruido muchas de las reformas para terminar con el concepto de capitalización individual. Pero usted misma, o si no, Tomás, no me acuerdo cuál de los dos Tomás fue, citó una encuesta reciente que habla que el 80% de la gente en Chile respalda el sistema de capitalización individual. Entonces, por eso es la trampa que estamos viviendo. Porque toda la gente quiere su 10%, porque nos han dicho en el modelo neoliberal que esa plata es de nosotros. Entonces, cuando llegue el momento, y no es que no diga que lo apruebe o no lo apruebe, cuando llega el momento que a nosotros los chilenos nos digan, ¿sabe que este 6% que se agrega vía reforma de pensiones no va a ir directo a su bolsillo, sino que lo vamos a usar para repartirlo? Yo creo que ahí hay que hacerse cargo de un cambio cultural en todos nosotros, porque la gente, como le dijeron, esta plata es suya, usted la va a recibir. En este caso va a ser otro paradigma. Va a ser otro paradigma y vamos a tener que cambiar el discurso de que esta plata que yo ahorré es mía, y vamos a tener que cambiar un discurso de que las pensiones son solidarias. Y eso es un tema que es un desafío que viene para el futuro, porque mucha gente que ahorra más dice yo quiero mi pensión según lo que yo ahorré más. Y ahí vamos a tener problemas con la ciudadanía, diputada, con nosotros mismos, con nuestra cultura. Yo, Monse, creo que ese va a ser un desafío hermoso de hacer. Yo creo que ojalá podamos estar presentes en ese desafío en los meses que vienen, ¿no? Porque yo creo que hay que explicar. Yo creo que hay que explicar cómo hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que todo el mundo está consciente de que esta capitalización individual, si bien la plata es esta cosa de ser mía, ¿no? Es cierto, pero además la pregunta es ¿cómo mejora la pensión? Y si uno explica cómo se mejora la pensión y en la realidad, en los hechos, después de tener un sistema de reparto, al mes siguiente va a poder mejorar la pensión de su mamá, de su abuelita, de la persona que vive al lado. Porque esa es la gracia de esto. No tengo que esperar, ¿no es cierto?, 20 años más para que esa capitalización suba 20.000 pesos en la pensión cuando tenga que jubilar. Entonces, yo creo que los efectos de un sistema de reparto que podemos hacer en las personas jubiladas se va a dar inmediatamente después de la ley. Y eso yo creo que la evidencia va a convencer que eso es así. Pero tú tienes razón, vamos a tener que decir, ¿no es cierto?, que esos recursos que vienen, y que la gente, fíjate, que pueda incluso optar a ir trasladando la plata de capitalización individual también al sistema de reparto. Pero ese sistema de reparto que yo voy a tener también va a estar consciente de cuánto tú colocaste en ese sistema de reparto. Entonces, yo creo que cuando tú, con la evidencia, con lo que va a pasar en las pensiones, es posible hacerlo. Alejandra, hay que modernizar todo este sistema. Hay que pensarlo más, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo.
Si el problema es que el engaño es que la plata es tuya, pero es tuya a los 65 años. ¿Y de quiénes los otros 40 años? Los otros 40. La gente descubrió hoy día que la plata era de ella porque hay una pandemia y la pudo retirar y le sirvió para salvarse. Pero ¿de quién es la plata a los 40 años si no hay pandemia y nadie puede retirar? ¿De quién es la plata a esos 40 años? ¿Quién utiliza la plata? Es de Ponce Lerú, es de Angelini, es de Luxic, es de Mate, es de Sayé y es de Said. El 75% de esa plata se va ahí. Ya, pues. Entonces ¿qué la gente descubrió? Descubrió que cuando le daban un poquito de su plata, ¿no es cierto?, hizo un negocio y le dio riqueza. Ir a vender a la feria productos de aseo, ir a vender a algún lugar todo. Entonces, el sistema, ¿no es cierto?, te tiene tan ciego que la gente dice, no, la plata es mía, pero la plata es tuya, ¿cuándo? Cuando se la entregan, cuando es viejita. Entonces, por eso los sistemas más modernos son mixtos y tienen una serie de aperturas que hay que ver. Por ejemplo, la gente compra sus casas en otros países con su dinero y le aporta a su bienestar, su vivienda, ¿no es cierto? Le pide un crédito a su propio. O sea, hay miles de formas los jóvenes, ¿usted cree que van a querer cotizar? Las nuevas formas de empleo, las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas flexibles, cuánto quiere trabajar, cuánto no. O sea, el mundo cambió y Chile tiene que tener un sistema de bienestar para ese cambio. Por eso hablo de los márgenes, ¿no es cierto? Porque, claro, hoy día la encuesta dice, oye, el 90% dice la gente quiere esto porque la plata es de ella. Claro, porque ahora la puede sacar, porque hay una pandemia y se está muriendo toda la gente. Pero si la cosa hubiese seguido igual, ¿cuándo ve su plata? La señora que hoy día tiene 40 años la ve en 20 años más. Entonces, ¿y quién utiliza esa plata por mientras? ¿Quién hace más riqueza? ¿Quién se enriquece más? ¿Quién trabaja la plata? Eso es lo evidente que pasa acá. Estaba pensando que más que el sistema, el sinónimo, el reflejo del fracaso del sistema es que se inventó el APB. Es que me acabo de acordar de eso. El fracaso, el tema del APB es para las personas que tienen buenos sueldos. Y con un súper buen sueldo, igual tenían pensiones muchísimo más bajas que su sueldo habitual. Entonces, la gente que tiene más plata tiene APB. Y el APB hoy día el fondo es el reflejo, pero yo creo que más gráfico, de que ni siquiera el sistema AFP sirvió para los ingresos altos. Mira, están así, Monse, que tú agrégale además las complicaciones que tenemos las mujeres, ¿no? Las mujeres con las lagunas previsionales, las mujeres, ¿no es cierto?, con el tema de la maternidad, las mujeres con que vivimos más. Nosotros, hay una cifra que a mí es brutal y que solo si tú te autofinancias, las mujeres tenemos en promedio, ¿no?, un 12% de la tasa de reemplazo, o sea, un 12% del sueldo que ganaba en actividad. Un 12%, sin pilar solidario. Y con pilar solidario son algo del 20 y tanto. Entonces, claro, yo creo que lo que nos va a hacer la pandemia, bueno, yo espero que eso ocurra, ¿no? Espero que eso ocurra. Que nos cuestionemos cómo estamos viviendo, que nos cuestionemos el sistema, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos no solo de pensiones, sino el sistema y el modelo económico, el modelo social que estamos enfrentando. Y sin duda, el tema de las pensiones es una y yo quiero poner el tema de los profesores, quizás porque mi padre y mi madre eran profesores, podían 40 años de servicio sin relativamente las lagunas previsionales, y ellos son los que están hoy día en rentas vitalicias. Mi padre está en el sistema antiguo y vaya que es la diferencia, hoy día los dos fallecieron, pero la idea es cómo personas que tenían sueldos relativamente de clase media, sin lagunas previsionales, etcétera, hoy día tienen 250, 280 mil pesos. O sea, ni siquiera el salario mínimo. Entonces no me vengan a decir a mí que tiene que ver con lo que tú ganabas, un poco lo que está diciendo la Monse, con lo que tú ganas, ¿no es cierto?, con si tienes o no tienes laguna. Aquí no es así. El problema es que el sistema es malo. Tenemos 40 años y no hemos tenido los votos para cambiar este sistema. Yo espero que a partir de esta pandemia sí podamos tener un nivel de reflexión
que pensemos no en el chorreo, sino que pensemos en cómo le entregamos buena pensión a las personas. Lo que pasa es que todo el sistema está hecha a base de puras mentiras y puras expectativas falsas. Entonces se produce la paradoja de la encuesta que lee Tomás, que la gente cree en esto individual, pero a la otra vez haga una encuesta de cuánta gente quiere que siga una AFP. El desprestigio del sistema es tremendo. Si es cosa de ver los diarios antiguos, decía en Chile, los chilenos se pensionaron con el 100% en 30 años más de su sueldo el 2020. El 2020. El 2020 decían los titulares, el 2020. Sí. Ese era el proyecto. Y hoy día la cifra es del 12%, según lo que está conversando Alejandra con Monse en las mujeres. O sea, del 100% al 12%. Entonces, toda la expectativa era mentira. Toda la conversación era falsa. ¿Y en qué se sustenta? Es que usted pone 10 y cuando en 40 años más tiene un poco más porque la plata se la trabajaron. Pero los que trabajaron la plata, ¿con cuánto se quedaron? ¿Ah? Mira, solo dos datos, Julio César, de la vulnerabilidad del sistema. Mira, obviamente yo digo voy a aprobar el 10%, pero lo voy a aprobar tristemente, porque es plata que en definitiva le estamos sacando a los chilenos, porque sí es su plata, destinada para la pensión. Yo hubiese preferido que hubiese sido un esfuerzo del Estado, porque sí se ha podido hacer con otros países que asumen un nivel de endeudamiento, pero que después hacen un plan, por ejemplo, exenciones tributarias que recaudan. Por ejemplo, no discutamos, Ali, si son 5.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares. Pero si me gasto 8.000 y recupero 5.000, estoy debiendo 2.000. Por último, el Estado hace un plan a 10 o a 15 años, pero asume bien la pandemia. Dicho eso, mira, ¿qué va a ocurrir después? Hoy día la diferencia entre la pensión de la mujer y el hombre es de un 34%. Con el tercer retiro se va a incrementar a un 40%. Y además, Monse, lo que tú dijiste antes, la gente retira mayoritariamente por necesidad, pero también retira por inseguridad. ¿Y sabes cómo me atrevo a decir que también retira por inseguridad? Porque mira, porque se han retirado 55.000 millones de dólares, pero si todo el mundo hubiese retirado, aunque no tengan la necesidad, entonces, ¿cuánto faltó por retirar? Solo faltó por retirar 5.200 millones de dólares. O sea, casi todos retiraron. Claro. Y acordémonos que el segundo retiro pagaba impuestos sobre el 1,5 millones. Entonces, no solamente se trata de la necesidad, que es lo más abundante, ¿pero qué le dice obviamente. Pero ¿cuál es el temor? ¿Por la qué desconfianza, gente, sí. Pero claro, ¿por qué la gente que supuestamente no lo necesitaba lo retiró? Porque pero no es desconfianza, es decir, saco esa plata, hago un negocio ahora, me puede rentar mejor y lo guardo de capital cuando me jubile, por ejemplo. Lógico. Pero también es desconfianza, porque acuérdate también que había, por ejemplo, parlamentarios de Frente Amplio que hace un tiempo atrás propuso la expropiación de los fondos de pensiones. También es desconfianza. O sea, sí, aquí en la pandemia, pero ha mostrado... Tomás, eso diputado, eso es mínimo. La gente se da cuenta que si hace 2 retiros da el pie para una casa y eso es bienestar para el futuro. No, pero la gente pero lo que dice Tomás es cierto, que hay gente que dice, hoy saquemos la plata porque va a haber un corralito como el que hubo en Argentina, que expropiaron los fondos de pensión. También es como el cuco que algunos ponen ahí en la mesa. Y la puso en el colchón. Pero sí, conversando con la multigremial de las pymes, ellos nos dicen, saco mi 10%, yo entiendo, es una merma para mis pensiones. Gente que probablemente trabaja todos los días, abre la cortina, baja la cortina. Si cierra la cortina permanente, pierde 20 palos. El que les permita sacar 3 millones y enfrentar el arriendo de 2 meses, 3 meses, o tratar de seguir de mantener el negocio es una obviedad. O sea, si las pymes nos dan 2 de cada 3 empleos en nuestro país, es evidente que tratemos de mantener las cortinas arriba, es evidente que hay que decirle que sí al 10%, pues. Pero es con tristeza y no es con alegría, obviamente. Sí, pero yo preferido que sea el Estado. Pero lo que hace la gente, en su mayoría, es sacarle rentabilidad a su dinero. O sea, cuando una persona saca un dinero y se compra un auto, no se lo compra para salir a pasear con la polola. Porque la gran venta de Citicar es porque se lo compró para hacer delivery. Porque el chileno es vivaracho. La gran mayoría declara que paga deuda. Es pillo, no es gil. La autoridad lo pasa por tonto. Entonces es vivo. Entonces, si yo agarro mi 10%, sabe que le renta más que esté ahí, que lo trabajen otros para otra fortuna y que se lo entreguen en 40 años más. Le renta más si se compra un morning
y sale a uberear, si sale a corner shop, si sale a todo. O por último, un papá lo hace y dice, ¿sabe qué? Se lo paso a mi hija porque es enfermera y para que vaya a trabajar en su auto y no tome metro. Entonces, bueno, es que, no, si está bien lo que se llama hacer, lo que pasa es que siempre escucho a los políticos que empiezan con la cuestión esta, no, la gente saca su plata porque tiene miedo de perderla. O que se la van a robar los comeguaguas, le van a robar la plata y se la van a sacar del sistema. O sea, lo peor que puede pasar en Chile es llegar a un acuerdo de un sistema que es un sistema solidario. Las Fuerzas Armadas, ¿qué sistema tienen, Tomás? Cabrera. ¿Pero qué sistema es? ¿Qué? ¿Es un sistema de ahorro individual? No. ¿Qué sistema es? Totalmente lo contrario. A ver, ¿qué sistema es? Entonces, bueno, si Pinochet ¿qué sistema es el sistema de las Fuerzas Armadas? Es tanto así que a Pinochet ni siquiera le tincaba el sistema de la FP y por algo no puso pero déjame terminar, pues, Monse. Está bien. ¿Qué sistema es el sistema de las Fuerzas Armadas, Tomás? Sí, pero es distinto el ejemplo. Pero ¿qué es lo que es? ¿Es solidario o no? Es que sí, pues, es un sistema solidario. Es solidario, no es de capitalismo individual. Oye, porque... y yo leí las actas de cuando se produjo esta división. Sí. Entonces, de aquellos años que está, entonces ellos excluyeron exprofeso, exprofeso esto, porque sabían que iba a ser un sistema que iba a fracasar. O sea, si ellos que hubiesen creído que esta cuestión era óptima, que iban a tener, ¿no es cierto?, el 2020, el 100%, Alejandra, iban a tener el 70% que se prometía. Lo que pasa es que no quiero hacer un punto. Lee las actas, Tomás, de ese tiempo. No quiero hacer un punto odioso. Bueno, pero ese otro cuento. Perdón, mire, no quiero hacer un punto odioso. No quiero hacer un punto odioso, de hecho quiero hacer un punto constructivo. El sistema de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que es un sistema solidario y de reparto? Eso es, donde el Estado se pone. Entonces, sí, pero Julio César... y me parece, perdón, déjame mirar, y me parece perfecto y qué bueno que así sea. Pero todos los demás chilenos no lo tienen. Oye, entonces la cosa no Julio es... César. Entonces, si usted ve los sueldos finales de estas personas, son sueldos que sirven para sobrevivir, que sirven para vivir todo. Entonces, el sistema en sí mismo no es tan malo, si lo ocupan algunos, ¿no? Además, no el sentido, yo digo, no el sentido de sacarle los patines, ¿no? Como algunos. Pero aquí ellos cotizan menos y menos tiempo de cotización porque jubilan antes. Sí. Entonces uno diría, ¿por qué no tratamos de homologar, ¿no es cierto?, a lo que ahí hay? Si nosotros decimos, mira, es tan simple, pero este 6% hoy día a una bolsa solidaria. Y el 10%, veámoslo, ¿no es cierto?, como un segundo piso en cotización individual. Y nos vamos a dar cuenta inmediatamente al mes siguiente, no a un año, 2 años, al mes siguiente, de cómo mejoran las pensiones para las personas que hoy día están jubiladas. Entonces, la invitación es cómo a partir de esta pandemia, ¿no?, tratamos de hacer cosas distintas con la evidencia de otros países. Entonces, yo creo, Tomás, y te lo digo con todo respeto, ¿no?, es que el sector de que ustedes representan, yo creo que tiene que ir cambiando la forma como están viendo el desarrollo del país. Porque ustedes dicen, mira, es importante esa bolsa de plata que está ahí, 215 millones de dólares que está aumentando y que se reparten los más ricos. Mira el ranking de Forbes hoy día, cómo están, ¿no es cierto?, los millonarios en Chile, cómo a partir de la pandemia ganaron también mucha plata, un 73% más, entre ellos el presidente de la República. Y que estamos nosotros planteando la posibilidad de un súper rico. Y la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener, mira, de este 16% un 6%. En un 6 en reparto. Y eso es lo que queremos convencer al gobierno hoy. Y no en la teoría, sino hay modelos, hay sistemas de modelamiento matemático que te permite decir qué pasa con un 2%, un 3, un 6. Y esos modelamientos matemáticos lo tiene el gobierno. Y podemos perfectamente saber cuánto va a subir por cada punto de solidaridad una pensión, no en 10 años más, sino hoy día. Y yo creo que eso es la gran discusión. Y la pandemia, mira, nadie quiere sacar el 10%, nadie quisiera
Pero ¿saben lo que nos permitió? Es discutir esto. Es discutir esto frente a una pantalla de televisión que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. De presentar dos sistemas, dos formas de mirar hoy día el desarrollo de un país que no lo habíamos podido tener más que en el Congreso cerrado entre cuatro paredes. Y que nadie nos escuchaba, y porque no es que no les interesaba, sino nosotros no éramos capaces de pedagógicamente decir lo que pensábamos y cómo veíamos al país. Hoy día lo estamos haciendo frente a las cámaras de televisión. Entonces, yo creo, Tomás, mira, y te lo digo con respeto, yo creo que el sector, si no nos ponemos de acuerdo en esta cuestión, nunca vamos a lograr la votación para cambiar nada. Y los más contentos en esta cuestión van a ser los grandes grupos económicos. Y yo Alejandra, yo no comparto que el gobierno y los votos de ustedes, como lo están haciendo en el 10% hoy día, de no sé si arrinconar es la palabra, pero sí de hacer entender al gobierno que tenemos que hacer este retiro. De la misma forma, tenemos que ayudar y ponernos de acuerdo para que usted entienda que si no hacemos un modelo mixto, no vamos a lograr tener pensiones dignas. Alejandra, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, pero también no necesariamente la pandemia. Yo creo que la frustración de la sociedad también nos demostró de que aquí no había ninguna postura que tenía razón, porque ningún parlamentario quería bajarse el 25% del sueldo. También nos demostró de que no todo era tanta generosidad, porque ningún parlamentario quería estar máximo 12 años en el poder, sino que querían estar algunos 20, 25. Y cuando algunos, que yo no era parlamentario, propusimos eso y muchos alcaldes nos criticaban, pero ¿cómo? Si la gente me reelige, yo les decía sí, en comunas del bosque, donde vota el 29% de la gente, muy poquita, el alcalde al final, en vez de construir grandes colegios, satisface a ese 50+1 del 29 porque le permite perpetuarse en el poder. Obviamente creo yo que también puede ser sano democratizar la participación, incentivar a la gente a que vote para que cambien también ciertas ofertas, programas en las comunas. Entonces yo creo, Alejandra, que mira, está bien, hoy día tenemos mayores posibilidades, todos, la izquierda y la derecha, los animadores de televisión, pero aquí no se está revelando ninguna verdad de un movimiento político que siempre dijo la verdad y hoy día nos damos cuenta que tenían la razón, porque incluso ese 6%, a mí me gusta un 2 de solidaridad, porque como dice Alejandra, o un 3, da lo mismo, le mejora las pensiones a los más pobres al tiro al mes siguiente, de septiembre a octubre, al tiro, al mes siguiente. Pero también reconozcamos que el 4% que se puede ir a capitalización individual no es suficiente para que te mejoren las pensiones. Entonces, si lo vamos a discutir, por eso yo invito al gobierno que meta el proyecto al Congreso y que la gente nos vea discutir. Pero seguir posponiendo 10 años, o sea, ¿para qué nos pagan el sueldo entonces? Ya, pero el haber eternizado la discusión del fondo de pensiones, ¿a quién está señalando usted como responsable de eso, Tomás? El Congreso, 10 años, Iván. ¿El Congreso? Pero te puedo decir, Monse, primero, yo soy autora de la disminución del salario y de las remuneraciones nuestras del 50%, no del 30% como lo que ocurrió. Uh-huh. Lo segundo es que no se produce el acuerdo porque al final lo único que hemos tenido que hacer es equilibrar las cosas, ¿no? Cuando nosotros queríamos tener un sistema de reparto, ustedes no querían votar por el pilar solidario. El pilar solidario. Así fue. El pilar solidario es lo único que ha entregado. Entonces, mira, yo no quiero la discusión de lo que fue. Es que lo que ha sido, hasta acá. Nos van a retar los dos a lo mejor. Lo que ha sido hasta aquí, Alejandra. Tenemos que aprender de lo que fue para mirar para adelante. Los últimos 15 años, lo que ha sido hasta aquí es puro chantaje. Puro chantaje de uno y otro sector, depende de quién esté gobernando. Por eso esto ha sido tan... Y por eso se perpetúa el sistema que hay. Porque cuando yo meto el sistema de las Fuerzas Armadas y digo, es un sistema de reparto y solidario y un sistema bueno. Un militar con 30 años de servicio saca $1 millón de pesos y puede vivir tranquilo. Y yo no quiero que a él se lo quiten. Me gusta que lo tenga. Porque creo pero ojalá lo tuvieran todos. Entonces, ese sistema tan vilipendiado, tan como el hoyo que es el sistema de reparto, resulta que es beneficioso para muchos chilenos y que nunca lo han querido cambiar y que nada. Entonces, hay que hablar las cosas de verdad, hay que meterle más lucas, hay que sacar del Estado, hay que sacarle. ¿El Estado quiénes somos? Somos todos, no es ni Tomás Fuentes, ni el señor Piñera, ni nadie, somos nosotros. Entonces somos todos los chilenos. Hay que mejorar la estructura tributaria, hay que mejorarla. ¿De dónde sacamos para que sea así? Pero hay que meterle a la gente que la solidaridad no es mala, que genera buenas cosas.
la sociedad de bienestar genera buenas cosas. Pero sí, hay que mejorarla absolutamente. Lo que pasa es que uno siempre tiene el amigo cuico que le dice, no, me van a quitar la plata, me la van a robar, el banco me va a hacer un corralito con Argentina. Pero esa cuestión es un grupo así. El chileno saca su billete para sobrevivir. Pero el grupo así que generalmente tiene el poder político y económico. Da la casualidad que finalmente... El red set igual, Monse, el red set igual. Por eso te digo, tú los mirás, la izquierda igual. La élite que finalmente, y la élite económica, es la que tiene esos fantasmas y esas frases, y es eso. El que dice que puede haber una expropiación de los fondos de la AFP no es la gente de a pie, es la gente que finalmente puede ser la dueña de la AFP, por ejemplo. Pero si la plata está expropiada toda. Por eso no. Monse, tú misma lo has dicho aquí. La plata está, tú lo dijiste, la plata está expropiada aquí. Por eso te estoy diciendo. Ha estado siempre el fantasma de esa cosa, del corralito, de la expropiación, es un fantasma que corre en el mundo de la élite, que es muchas veces la dueña de la AFP. Ese es el tema, y eso es innegable, y son finalmente los grupos poderosos de nuestro país. Eso yo creo que no es ninguna herejía decirlo. Entonces, pero en la realidad. ¿Me puede hacer el punto? En la realidad, entonces, el punto es que te quieren meter en la cabeza que te pueden expropiar algo que en la práctica está expropiado permanente, constantemente, donde tú mismo lo dices siempre, Monse, que me gusta ese punto, donde tú no tienes ninguna oportunidad de elegir y de escoger nada, absolutamente nada. O sea, puede ser si entre una y otra, digamos. Hubo una propuesta de las pymes, de la organización de las pymes, de tratar de que el 1% de ese fondo pudiera ir a las pymes, a aquellas pymes que tuvieran un 10% de rentabilidad. Y también dijeron que no estaban dispuestos, ¿no es cierto?, la AFP de incorporar esto a las pymes, donde se supone además que tenemos que cambiar la fórmula de desarrollo, ¿no? A partir también de esta pandemia, estas grandes empresas, sino también cómo desarrollamos este tejido social y económico que es tan importante. Cuando Alejandra Sepúlveda Tomás da cuenta de todas las cosas que su sector paró para hacer una real reforma de pensiones, ¿usted cree que después de todo lo que ha pasado, de la pandemia, etcétera, su sector hoy día va a cambiar, va a estar más proclive? Porque yo escucho que usted sí, pero no sé realmente cuánto eso va a perdurar en el tiempo. ¿Va a haber aquí una posibilidad de mayor consenso para un sistema, para un cambio más profundo del sistema de pensiones? Pero tenemos que despedir a la diputada Sepúlveda. Me dicen que la tenemos que despedir, diputada. Muchas gracias por el tiempo, por haber estado con nosotros. Tengo que irme al Congreso. Sí, vaya nomás, vaya tranquila. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada, que le vaya bien hoy día. Ella está en la comisión máxima. Oye, machaca, como decimos nosotros en la región de Higgins, ¿ya? Un abrazo. Chao, que le vaya bien. Le vamos a dar la bienvenida a la precandidata presidencial, Paula Narváez, del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Paula? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, gusto de saludarles y por supuesto a todos quienes nos ven a través de Chilevisión. Antes de darle la palabra a Paula, le dejé formular una pregunta a Tomás Fuentes, porque finalmente hoy día, Tomás, es bien fácil para su sector decir si, para su sector como los diputados, por ejemplo, si estamos a favor del retiro, si estamos a favor de una reforma de pensiones, porque parece ser que la pandemia ha cambiado tanto el escenario que también ha cambiado ideológicamente quizás su sector. El tema es si usted cree sinceramente que esto se va a sostener en el tiempo, pasada, por ejemplo, la pandemia, pasada esta urgencia. Te respondo al tiro y no creo estar cometiendo ninguna... Mira, ayer tuvimos reunión de bancada, nos juntamos los diputados para ver la semana legislativa. Y ayer me sorprendí porque yo creo que van a haber 30 diputados de RN por lo menos que van a votar a favor del tercer retiro. Repito, no es de forma alegre, pero me refiero a que se abren, exponen, y escucho al Diquique y escucho a Leonidas del Sur, y todos con la misma frustración de, en definitiva, cómo poder acudir a tiempo y no a destiempo. Después una diputada habla del impuesto a los súper ricos. Yo creo que, mira, llevo una semana estudiando el tema, porque efectivamente la literatura dice que 14 países europeos solamente hoy día continúan 4, 10 no lo hicieron. Pero ojo, tampoco es cierto, y el 10% del primer retiro lo demostró, de que si una empresa aumenta su
patrimonio de 2.400 millones de dólares a 2.800 millones de dólares, si tú les vas a pedir que a mayor ingreso paguen más impuestos, van a abandonar Chile. Por algo están en Chile, pues si ganaron 400 millones de dólares. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo creo que hoy día hay una apertura a ser más práctico y menos dogmático, de en definitiva ver qué es lo que nos produce un bienestar social a todos, y no a los más ricos y tampoco a la clase política privilegiada, porque todavía hay cosas de la clase política privilegiada que yo, por ejemplo, no comparto. Todos hoy día dan clases de cátedra de todo, pero resulta que un diputado, además de su sueldo, si va al Congreso, recibe un viático de 78.000 pesos. Entonces, cuando a mí me dicen, Tomás, ¿por qué no vienes al Congreso si tú eres joven? Yo te digo la verdad, lo encuentro estúpido. Primero, no puedo entrar con mi equipo, me siento solo. O sea, no es que me sienta de sentirme, no puedo trabajar en equipo. 2, gasto benzina, por las puras, que no la pago yo, la paga el Estado. Tercero, gastas un auto. Y cuarto, bueno, te sirven almuerzo bastante rico. Y cuarto, te pagan un viático de 78 lucas. Entonces, cuando a mí me dicen, Tomás, Tomás, me dicen... Y además se lo pagan a la gente, a los diputados de la zona también. El otro día, Monse, para cerrar ese punto, el vicepresidente de la Cámara me escribe, ¿por qué dice que el ministro tanto? Díceselo en la cara. Y yo no, si se lo dije en la cara, pero también soy capaz de decir en un medio de comunicación. Y él me dice, tú que eres designado y eres joven, deberías estar más que nosotros acá. Y yo estuve en Twitter picado. ¿Sabes por qué no voy? Porque tú gastas en benzina, en auto, en conductor, porque tú tienes conductor, y en viático, tanto para el Estado, además de tu sueldo. Obviamente después puse borrar, porque ya agarrarme por Twitter, si ya es odioso, entonces créeme que son cosas que uno quiere cambiar, sí. Y si tú me preguntaste, Monse, si es por ser joven, no. Yo creo que hoy día, por lo menos en mi partido, veo una amplitud, quiero llamarlo así, desde hasta los más viejos, de un rascacacho así, de que cambiemos las cosas que siempre hemos hecho mal o que han estado mal. Y que todos hemos sido partícipes, toda la clase política. Bueno, se integró Paula Narváez también con nosotros. Estamos aquí conversando de la AFP, digamos, ¿no? El tercer retiro, la importancia que tiene el tercer retiro para las personas. Paula, ¿cómo ve usted la situación en la que está hoy día el gobierno en relación a este tercer retiro y esta votación, que puede tener una votación histórica, ¿no? Porque recordemos que se descolgaron también muchos parlamentarios de la UDI, como el gobierno hizo ahí una movida que no entiendo, uno no sabe qué está en la cabeza ahí, pero no acogieron el plan de Lavín en la AFC, y ahí se le descolgaron también algunos votos de la UDI. Entonces tiene más votación aún el sector del tercer retiro, Paula. Bueno, sí, reitero, muy buenos días. Claramente, yendo un poquito al tema del fondo de la discusión en general de todos estos temas, yo creo que sigue siendo evidente que el gran problema que Chile tiene es la desigualdad, y las desigualdades con distintos rostros, las desigualdades de género, las desigualdades territoriales, por supuesto las desigualdades de ingreso económico, y eso está, yo diría, como el pilar estructural que genera todos estos tipos de situaciones de los cuales ustedes han estado conversando en esta parte del programa. Y con respecto al tema del tercer retiro, bueno, yo he planteado que creo que es el tercer retiro contra la avaricia del gobierno, contra esta tosudez de parte del gobierno de no haber querido implementar medidas de carácter universal para el enfrentamiento, digamos, de la crisis económica derivada de la pandemia. Y entonces hoy día se impone la realidad, se impone esta medida que todo el mundo, ¿no es cierto?, que lo analiza desde una lógica de política pública, puede no estar de acuerdo, la puede considerar, ¿no es cierto?, no lo más ideal desde el punto de vista de la política pública, sin embargo inevitable. Y es inevitable porque primó una lógica de focalización, de hiperfocalización por parte del gobierno, cuando en realidad en tiempos de catástrofe, de emergencia, como lo que estamos viviendo, uno esperaría que la lógica sea de universalidad. Si bien el tercer retiro no es universal, porque ya cerca de 3 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen fondos de pensiones, ¿no es cierto?, sí abarca una cantidad de población significativa, y por lo tanto, desde el punto de vista comparativo con las medidas que el gobierno está entregando, tiene una ventaja, y por lo tanto creo que es inevitable que se apruebe este tercer retiro. Claro, el tema aquí, Paula, parece ser una discusión que también es un poco técnica,
porque uno no sabe bien qué bonos se vendieron, qué bonos no, etcétera. Entonces, de verdad, para entender si el Estado tiene o no tiene esa plata, también hay que ser un experto. Porque usted, me acuerdo que la semana pasada nos citaba un informe súper interesante sobre el FMI que decía que la verdad es que Chile no se había endeudado nada. Otros están diciendo que bajamos finalmente en este ranking que hay respecto a la competitividad internacional porque estábamos más endeudados. Entonces, aquí también es como informe contra informe, un gobierno que dice tenemos que ir parcelando porque si no, no vamos a tener plata, pero otro informe que dice hay más plata. Entonces, también es compleja la situación respecto, y ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque usted es precandidata presidencial. Entonces, hoy día, desde la vereda de la oposición, puede ser más fácil decir que el Estado gaste más plata y se endeude. Yo no sé si usted lo pensaría distinto si es que fuese y si es que estuviese en la moneda. Bueno, es una pregunta muy, muy legítima, Monse, pero le digo antes lo primero. Yo creo que no hay que confundir los planos. Yo creo que además sí hay un consenso de todos los organismos internacionales y también de los nacionales, que Chile es uno de los países con menos deuda del hemisferio. En eso no hay dos versiones. En eso, efectivamente, solo guiándonos por ese indicador, Chile tiene un espacio de endeudamiento significativo que le permitiría abordar esta crisis con políticas universales. Eso es un hecho. Lo que la semana pasada el FMI nos mostró es que de los países del mundo, Chile es uno de ellos en que disminuyó su déficit durante el 2020, y eso también es un dato duro. Es decir, espacio fiscal hay para endeudarse y eso es un dato objetivo. Y cuando existe eso, yo quiero decirles que los economistas ligados a la oposición han sido durante todo este tiempo de la pandemia muy activos en decir y en señalar que el gobierno tenía que ir con ayudas directas más significativas, basándose en la misma responsabilidad fiscal que se ha tenido siempre. O sea, aquí nadie está hablando de tirar la casa por la ventana, está hablando de aprovechar ese potencial que Chile tiene, que le ha costado años construir, que le permite endeudarse a tasas muy bajas en el mundo y por lo tanto que nos tienen que comparar con aquellos países que tienen esa misma capacidad, no necesariamente los del vecindario, pero sí Chile tiene esa capacidad. Por lo tanto, no tiene sentido, no se entiende la testarudez y tampoco se entiende si uno se compara con aquellos países que hayan podido tener políticas fiscales muchísimo menos expansivas durante mucho tiempo, que han sido mucho más de políticas de ajuste, etcétera, o más austeras, y que hoy día están impulsando políticas de gasto fiscal extraordinario. Estados Unidos, podríamos decir que ha sido uno de los ejemplos. Entonces no se entiende que en Chile se insista en este enfoque que lo que trae es miseria para el país y por lo tanto no ir como corresponde, ¿no es cierto?, al Estado a proteger a las personas hoy día en esta situación extrema que estamos viviendo. Por lo tanto, yo le digo, Monse, que desde mi enfoque político y desde mi enfoque de compromiso con lo primero, que es la salud de las personas, y segundo, su estabilidad económica, me parece que el Estado tiene que ir en ayuda y eso lo aplicaría antes, ahora y en el futuro. Se nos integra Heraldo Muñoz también en la conversación, precandidato presidencial también, al igual que Paula Narváez. Me imagino que Tomás va a ser candidato a diputado en un tiempo más, ¿no? No, yo represento a Sebastián Sichel. Pero usted va a ser candidato, ¿no? Sí, candidato. ¿Ah? Sí, candidato a diputado. Ya, y si no lo soy, tampoco me muero. Si al final esto es, yo siempre he dicho, hay que dar concejal máximo 8 años y cumplir. Dígale a Sebastián Sichel que venga él, que no mande representante. Es que recién ayer fue invitado por la UDI, Evópolis y RN. Costó, pero... Ah, ya. Ahí está. Nosotros lo estamos invitando desde la semana pasada, sí, ¿ah? Ah, ya, le vamos a decir. Para que no se crea que no lo invitamos. Heraldo, oye, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa, gracias por compartir con nosotros. Hola, estamos hablando del tema de la ayuda. Hola, hemos desfilado por los temas de las pensiones, las ayudas los últimos años. Este tercer retiro que al parecer es tan importante para la gente que espera una modalidad fácil, más universal, una modalidad que no tenga que poner tantos requisitos. Hoy día nos encontramos con el triste testimonio de una familia que había tenido que mentir, que había sacado a los hijos para poder alcanzar un bono de 40.000 pesos. Claro. Bueno, mira, Julio César, antes de responder tu pregunta, yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que un presidente debiera hacer en democracia,
que una de sus responsabilidades principales es proteger justamente la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Y a mí me parece absolutamente inaceptable lo que hemos conocido de una llamada telefónica del presidente de la República o de sus asesores al canal de televisión para intentar acallar la voz de un periodista, en este caso tu voz, una voz crítica. Yo creo que los presidentes tienen que estar sujetos a la crítica y a la crítica severa. El cuestionamiento es consustancial a la democracia. Lo ha dicho hace poco la canciller Merkel en Alemania, cuando dijo, mire, sí, hemos cometido errores y la crítica es bienvenida. Así que solo quería hacer eso porque me parece inaceptable que se deje pasar cuestiones como esta, no pueden suceder. Y respecto a lo que tú preguntas, mira, yo creo que esto del tercer retiro, el coautor Heraldo, de este tercer retiro que se va a realizar, sí. Ya que usted pone el tema, mire, yo no sé lo que hablan nuestros jefes, pero sí que yo nunca recibo una presión acá en el canal y lo agradezco, ¿no? De nadie. Así que eso sí lo puedo decir. Claro. Yo no doy fe, no puedo dar fe porque fui director de medio de La Nación Domingo, donde usted me llamó varias veces, porque usted era en esa época era La Nación Domingo, donde usted me llamaba insulsa, me llamaban todos. ¿Cómo vamos con estas cosas? Me están llamando. Éramos bien inquietos y juveniles en esa época que yo era director de La Nación Domingo. Me acuerdo que una vez me dijo el ministro Insulza que le estaba poniendo una bomba en el patio de los Naranjos, un artículo de Andrés Saldívar de las acciones que tenía Neperva en la pesquera, ¿no? Y que como el diario del gobierno que yo dirigía La Nación iba a hacer una nota donde se veía perjudicado el presidente del Senado, en ese momento Andrés Saldívar, porque tenía acciones en la pesquera de Perva. Y dábamos cuenta de los movimientos que ellos hacían en el Parlamento con respecto a esas... Bueno, da lo mismo. Lo que quiero decir que... Lo que quiero decir que... No sé si te llamé alguna vez para callarte. No, si no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que yo sé que las autoridades llaman, y yo no lo sé aquí en este caso, pero yo estoy muy tranquilo aquí, estoy muy feliz y espero que mi puesto aquí en este mundial, que dura hasta final de mes. Un detalle. Que un detalle, no. Se une el diputado Durán también, gracias Heraldo, igual porque entiendo que usted siempre ha sido un defensor de la libertad de expresión, que me consta también por esa misma época. Por eso pudimos sacar algunos artículos. Qué bueno que esto se pueda dar vuelta a la página. Pero mira, respecto a lo del tercer retiro, yo lo que quiero afirmar es que el gobierno es el coautor de este tercer retiro. Y por la incapacidad de llegar con platas directas, con un ingreso fijo de emergencia hasta que termine la pandemia. Eso se lo hemos dicho reiteradamente. Resulta que el gobierno, ¿cuánto ha colocado sobre la mesa? 6.100 millones de dólares, más o menos, en los distintos programas para llegar con el bono de clase media, la ayuda a las pymes, etc. ¿Cuánto ha contribuido o han contribuido las y los trabajadores? 35.000 millones de dólares de sus cuentas previsionales. Es decir, la crisis la están pagando las y los trabajadores. Por eso hizo una pésima política. Ahora, yo apoyo el tercer retiro porque no hay otra alternativa, porque está a la mano. Y como el gobierno ha sido incapaz de llegar con platas directas, no existe otra alternativa. Como no hay un ingreso fijo de emergencia hasta el final de la crisis, que probablemente se extienda varios meses hasta la primavera, entonces tenemos este cuadro. Eso significa que si se concreta el tercer retiro, serán 55.000 millones de dólares. 55.000 millones de dólares pagados por las y los trabajadores. Y ustedes preguntaban, ¿hay espacio para endeudarse? Sí, yo conozco muy bien cómo opera el sistema internacional. Chile tiene todavía muchos fondos soberanos pendientes. ¿Para qué son los fondos soberanos? Para circunstancias extraordinarias. Son ahorros que se depositan en el exterior para circunstancias extraordinarias. ¿Qué más extraordinaria que esta crisis que es la mayor que hemos tenido en 100 años? Se puede recurrir perfectamente a más fondos soberanos. Sí, Chile tiene un excelente prestigio crediticio y nos podemos endeudar. Podemos colocar parte de los fondos soberanos como un colateral para pedir préstamos adicionales y llegar entonces con financiamiento a la gente que lo necesita. Entonces,
A mí me parece francamente una irresponsabilidad enorme del gobierno y por eso que la gente no tiene otra alternativa que ir a este tercer retiro, porque está a la mano, porque es menos complicado, no tiene letras chicas y el gobierno insiste en la letra chica. En vez de poder trasladar una cantidad de plata que sean 500, 600, 700 mil pesos mensuales directamente a cada chileno mayor de 18 años en sus cuentas RUT del Banco Estado. ¿Por qué no hace eso de manera extraordinaria? Y quizás eso permitiría que después, el segundo, tercer mes, quizás hasta no sea tan importante llegar con tanta plata y se respetarían las cuarentenas, porque ¿por qué no se están respetando las cuarentenas? Resulta, ¿cuáles son las cifras? Más de 40% de circulación, de movilidad. Más del 40%. ¿Cuánto se necesitaría según los expertos? 80% es lo ideal. Mínimo 60%. ¿Por qué hay tanta movilidad? Porque la gente sale a trabajar porque necesita ingresos. Ese es el punto. Sí, abramos la conversación. Las comunas más vulnerables. Y ahí hay una diferencia bien importante entre La Pintana y Vitacura, por ejemplo. Diputado Durán, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿usted qué opina? ¿Qué pasaría, en qué pie queda su gobierno si presenta finalmente, si recurre ante el Tribunal Constitucional? Mire, yo lo vengo insistiendo hace mucho tiempo ya, que el gobierno cada día va de mal en peor. Una de las peores cosas que hizo fue justamente nombrar al ministro Melero como ministro del Trabajo, un férreo guardián del status quo, un férreo guardián de que no se hagan reformas sociales, y ahora tiene una gran posibilidad para salvar lo último que queda del gobierno, es no ir al Tribunal Constitucional o directamente hacerse partícipe de este tercer retiro. La técnica legislativa es muy distinta a la anterior. La técnica legislativa permitiría sortear el Tribunal Constitucional, ya que tiene un quórum más alto de 2/3 y además es a través de una reforma permanente. Justamente las dos grandes cosas que criticó el Tribunal Constitucional la vez anterior. Entonces, el gobierno, si sigue persistiendo en esto, lo único que va a lograr es perder el apoyo parlamentario transversal, incluso de muchos parlamentarios de Chile Vamos, y además va a quedar muy mal parado con una derrota ante el Tribunal Constitucional y tercero, una derrota ante la ciudadanía de no empatizar, de no entender las circunstancias que vive hoy en día nuestro país. Ya, pero además que acá hay un tema que políticamente quisiera que usted analizara, si de verdad, ¿en qué pie queda un gobierno enfrentando una pandemia, que viene un estallido social, cuando sus propios, finalmente, legisladores, que son supuestamente el apoyo que tiene, la verdad es que en este minuto yo lo escucho hablar a usted, a Tomás Fuentes, y ustedes son de oposición? Son de oposición a la moneda. Entonces, de verdad, no. yo no, pero es que lo digo, entonces uno dice, si uno quiere finalmente que siempre hayan, que la cosa mejore para todos los chilenos, entonces finalmente se está produciendo una especie como de callejón sin salida para el propio gobierno, que le queda administrar, puede ser que sea su último año, pero le queda administrar los meses más complejos que vienen, que son pandemia, elecciones día por medio, porque tenemos como 6 elecciones de aquí en adelante. Entonces, de verdad... ¿Queda alguien de gobierno, la pregunta? ¿Cuán complejo? ¿Queda alguien de gobierno ahí? Además del gobierno. No, pero ¿cuán complejo es para un país? El último apague la luz. ¿Cuán complejo es para un país lo que se llama ya el pato cojo, pero cojo? Al tiro, Paula, para que complete el diputado Durán, y le doy la palabra, Paula. Gracias. ¿Sabes lo que pasa? Esto no tiene nada que ver con ser de oposición o ser de derecha. Yo soy parlamentario de derecha, voté por el presidente Sebastián Piñera, pero esto no se trata de la lealtad es incondicional a un gobierno cuando lo está haciendo mal. Uno, tanto en la interna como en la externa, poca posibilidad tengo en la interna porque no me escuchan, no me pescan mucho, de decir que el gobierno se equivoca. Y uno tiene que ser muy franco con todos los costos políticos que esto lleva. O sea, yo sé que esto me trae muchos costos políticos, incluso hasta perder el cupo de mi reelección. Pero yo definitivamente, yo salí elegido en una comuna vulnerable, distrito vulnerable de mi distrito, vengo de orígenes humildes, empatizo día a día, veo día a día lo que pasa en mis comunas y uno no puede hacerse el sordo, taparse los ojos, taparse los oídos cuando ve una realidad que el gobierno desconoce o que los ministros y los asesores del gobierno desconocen, porque ellos viven en un mundo distinto y no logran empatizar, no logran entender lo que está pasando la gran parte de todos los chilenos. Entonces, ante eso,
no se trata de ser de izquierda o derecha o de ser de oposición. Se trata de decirle al gobierno, oye, déjate de cometer tonteras, abre los ojos. Los ministros que están hoy en día parecen más directores de empresa o gerentes de grandes empresas, porque están ahí más que nada resguardando los intereses de los grandes consorcios más que resguardar los intereses de la nación. Y decirle, oye, diputado, errores y salvemos... Disculpe que lo interrumpa, tenemos noticia de Seguimos con nuestro panel político y dejamos finalmente la pregunta planteada y se la voy a hacer cortita a Paula Narváez y también a Heraldo Muñoz, pero cortita mi pregunta, no necesariamente la respuesta. Pero a ver, acabamos de ver la intervención de Pamela Giles en el Congreso. ¿Cómo ve la izquierda, usted Paula como precandidata presidencial, el crecimiento de Pamela Giles en las encuestas presidenciales? Bueno, yo creo que Pamela, la diputada Giles, sin lugar a dudas haciendo uso de su conocimiento en materia comunicacional, en el uso de lo mediático, ha logrado construir desde ahí una plataforma interesante para leer lo que hoy día la ciudadanía exige o espera, y específicamente en cuanto a esta pandemia, a lo que se ha referido, ¿no es cierto?, el proyecto de los retiros de los ahorros previsionales. Creo que en ese sentido se explica su posición hoy día en estas encuestas, que digamos son encuestas muy relativas en términos de su confiabilidad, diría yo. Tampoco hay que darle a las encuestas todo tipo de créditos, pero bueno, con las que tenemos y mirando ese dato objetivo, yo creo que ella ha construido ahí una plataforma a partir de su conocimiento de los medios de comunicación y haciendo uso de esas habilidades que ella sin duda tiene. Y cortito, ¿usted está de acuerdo que Pamela Giles participe en las primarias de la oposición? ¿Las primarias con usted, con Heraldo? Mire, esto de las primarias de la oposición, lo que estamos haciendo primero es construir un proyecto colectivo. Eso tiene una serie de consideraciones, y una de esas consideraciones es estar de acuerdo en ciertas ideas. Nosotros no conocemos cuáles son las ideas que Pamela Giles tiene en una serie de dimensiones o de áreas, ¿no? Por ejemplo, el otro día se planteaba a favor de la pena de muerte, algo lo cual yo no estoy para nada de acuerdo. Entonces creo que hay que ir conociendo un poco más cuáles son sus planteamientos más programáticos que hoy día no conocemos, y por lo tanto hay una serie de otras consideraciones, como también creo yo el cómo hacemos política, cómo nos tratamos, cómo usamos también el lenguaje en la política, cómo nos referimos a nuestros adversarios políticos. Creo que son todas condiciones muy necesarias para reconstruir la estabilidad democrática que el país necesita, y que también pasa por temas de forma y también temas de fondo. Heraldo, bueno, acabamos de ver una situación que se ve poco en la política chilena, que por lo general es bien sobria, ¿no? Sí. Esta situación político-comunicacional, como la ha denominado Paula. Hay mucha gente que se está integrando en nuestra sintonía. ¿Vamos a ver un tape o le contamos a la gente que Pamela Giles acaba, ¿no es cierto?, en el Congreso, en el hemiciclo, le tocaba seguramente hablar, y ha dicho, para resumirlo bien en corto, que bajaría su candidatura presidencial si el presidente no va al Tribunal Constitucional y se aprueba el 10% tal como está. Eso es básicamente, Heraldo. ¿Qué le parece toda esta situación? Bueno, mira, en primer lugar, respecto a la diputada Giles, francamente su estilo no me interesa. Me interesan las posturas que tiene, y de lo que conocemos es muy poco. Conocemos, por ejemplo, que ella ha manifestado que devolvería todo lo retirado del 10%, es decir, estamos hablando, como se va a concretar el tercer retiro, de 55.000 millones de dólares. Repito, 55.000 millones de dólares. Eso es el 22% del PIB. Eso es el 75% del presupuesto nacional. Es decir, si así fuera, no tendríamos plata a futuro para hacer todas las reformas que necesitamos en materia de salud pública, en materia de educación, de pensiones, de acceso a la vivienda, etcétera. Entonces, a mí me interesa ir a las políticas. Y, por cierto,
yo estoy en absoluto desacuerdo con la reposición de la pena de muerte, porque además es una violación de los compromisos internacionales de Chile. Pero usted, ahora, un segundito, yo tengo desconfianza de los ofertones. ¿Pero a usted no le importa la forma de Pamela Giles? Porque... No, es que es la forma y conocemos muy poco del fondo. Ahora, ¿cuál ha sido su plataforma hasta ahora? El retiro de los fondos previsionales. En cierto sentido es el gobierno quien ha ayudado al posicionamiento de quienes han utilizado el tercer retiro, el segundo y el primero. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha llegado con el financiamiento necesario y el costo lo están pagando las y los trabajadores. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Por qué? Porque esto se va a pagar caro. No se va a pagar caro hoy día, porque la desesperación de la gente es ir a retirar su 10%, y tiene razón al hacerlo, pero lo va a pagar en unos años más, cuando 5 millones de personas ya no tienen fondos previsionales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y qué va a pasar con los que van a disminuir su pensión de manera dramática al momento de retirarse? Entonces, este es un costo que están asumiendo las y los trabajadores, y eso es lo patético de esta situación. Y esta es la irresponsabilidad del gobierno, no haber llegado con financiamiento directo, de haber depositado en las cuentas RUT del Banco del Estado a las personas 500.000, 600.000 pesos mensuales hasta el fin de la crisis. Y hay plata. ¿Por qué no vamos a un impuesto a los súper ricos, a las grandes fortunas de manera temporal? Porque esa no es solución. Hay que tener un gran programa de justicia tributaria. Resulta que 83 multimillonarios del mundo le han pedido a sus gobiernos que le cobren más impuestos para financiar parte de la crisis del COVID. No hay ningún chileno en esa lista de 83. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, vamos a programas específicos. ¿Por qué no vamos a financiar remunerando a las cuidadoras de adultos mayores dependientes y personas postradas? Ahí resolveríamos alrededor de 1/3 del incremento del desempleo femenino y haríamos una justicia de un papel que le corresponde al Estado. Eso no se ha hecho. Esas son las cosas concretas que creo que tenemos que pensar, y no simplemente la solución fácil, tercer retiro. Estoy seguro que algunos deben estar pensando en un cuarto retiro. Entonces, claro, si pagan los trabajadores, ¿quién se preocupa? Pero la responsabilidad del Estado, en este caso del gobierno, que conduce... Seguramente el cuarto retiro Pamela Giles ya lo patentó. La política interior y la política exterior. Seguramente el cuarto retiro Pamela Giles ya lo patentó. Le toca a Tomás Flores, a Tomás Fuentes, perdón, para seguir el cuarto y quinto y sexto retiro están patentados ya. Está inscrita la marca. Está inscrita la marca. Yo quiero hacer un programa acá en el canal nuevo que se llame El Próximo Retiro. Tomás, bueno, estamos aquí en esta situación de Pamela Giles, que ha dicho que baja su carrera presidencial porque ella hace un punto en el Congreso, dice, oye, están súper preocupados de a lo mejor no dar este retiro porque yo estoy creciendo en la encuesta, estoy número 1, entonces el segundo piso, dijo, y todo esto. Entonces, para despejar eso, yo bajo mi candidatura presidencial en virtud de que se entregue este retiro. Más exacto, dice, si es que el gobierno no recurre al Tribunal Constitucional. Claro. Está muteado, Tomás. Tomás, está muteado. Diputado. Perdón, lo que la Pamela Giles dijo es más grave todavía, lo torea más, porque dice, si es que el gobierno no acude al Tribunal Constitucional y el presidente patrocina mi proyecto. O sea, poco menos que el presidente le diga, Pamela, tienes toda la razón. Ahora mira, yo no me voy a defender de nada de lo que me he callado delante, porque la Monse me decía que yo parecía de oposición. No importa, eso pasó a último plano después de ver esto de Pamela Giles. ¿Por qué? Lo que hace Pamela Giles, dense cuenta, uno habla con Paula, con Heraldo, y uno habla de la responsabilidad del gobierno, de que el gobierno puede más, de que el gobierno puede menos, quién va a pagar los 35.000 millones de dólares. Heraldo dice que van a quedar 5 millones o 4 millones 9 para ser exactos, pensionados sin fondo de pensiones. Estamos hablando de problemas de verdad, pero Pamela Giles nunca habla del problema de verdad. Porque si hablara del problema de verdad, entonces Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet también estarían primero en la encuesta. ¿Y por qué no están primero en la encuesta? Porque lo que hace Pamela Giles es un show. Y es un show que, como es contra la clase política, la gente, y con esto termino, claro, hoy día dice, bien Pamela Giles, te aplaudo el show que estás haciendo. Pero obviamente en un debate presidencial después, que me imagino que no se va a dar con la oposición más moderada, pero si se llegase a dar,
¿qué va a opinar Pamela Giles, que es la que se acuesta en la silla, en las comisiones, cuando no está de acuerdo con el que está hablando, se acuesta, se echa para atrás, o la que se para arriba de la silla? Entonces, ni en el fondo, que no le conocemos ideas, ni en la forma, que no la puedo compartir, aunque seamos de bandos distintos, pero no la puedo compartir porque es inaceptable, creo que perdura en el tiempo. Cuando pase la pandemia, cuando ya no haya más temas del retiro, creo que Pamela Giles no tiene nada más que hablar ni nada más que show que hacer. Se integra nuestro panel, estamos con Carlos Larraín de Renovación Nacional. Carlos, gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿alcanzó a escuchar a Pamela Giles o no? De esta noticiosa mañana. Es lo mismo de siempre, todo no, pero hoy el resumen. Sí. Hoy el resumen final que hizo alguien ahí. Ya, yo estoy fuera, no tengo pantalla, no tengo nada, porque aquí no hay señal. Ya, pero básicamente Pamela Giles señaló que ella retiraba su candidatura presidencial si es que el Ejecutivo no recurría al Tribunal Constitucional para el tercer retiro y el presidente patrocinaba su proyecto de ley. ¿Qué opina? Bueno, en pedir no hay engaño. Pedirle al gobierno que se dé una vuelta en el aire de esa magnitud es ponerle una exigencia imposible. Ahora, es cierto, los gobiernos pueden cambiar, pero resulta ser de que aquí al tercer retiro las posiciones que ha tomado el gobierno son ya más o menos claras. Sería demasiado pedirle al gobierno que dé un paso atrás y una cabriola de esa entidad. Y luego que no tenemos seguridad si doña Pamela Giles después va a retirar su candidatura. Carlos, pero su partido, en la mayoría de sus parlamentarios de su partido Renovación Nacional, están apoyando el tercer retiro. Y Mario Desbordes, que ha abanderado de Renovación Nacional su partido, le ha pedido lo mismo que Pamela Giles, pero en otro tono, en otra forma, de otra manera, digamos, ¿no? Le ha pedido ayer en los titulares de los diarios Mario Desbordes. Mario Desbordes hizo un Pamela Giles antes que Pamela Giles. Le dijo que por favor avalara el proyecto del 10% y lo liderara, y lo cambiara y lo presentara. Mira, el paralelo entre Pamela y Mario Desbordes es un poco injusto porque Pamela es harto más buena moza. Lo reconozco. Primer punto del debate. Lo reconozco. Segunda cuestión, que Mario Desbordes lo pida, a mí no me hace mucha fuerza porque en realidad creo que es un parecer de él y se ha logrado convencer a la directiva del partido. Tampoco es muy raro porque él tiene ya muchos partidarios en la directiva del partido. Yo creo que el fondo del asunto es el que amerita discusión y creo yo que antes que entrara yo a este debate ya se ha hecho. Yo creo que retirar otro 10% solo va a beneficiar a los que tienen más dinero acumulado, porque los que tenían poco ya se lo llevaron todo para la casa y no sabemos cómo se lo gastaron, que es otro cuento. Yo creo que el tercer retiro simultaneado con la idea de que se van a mejorar las pensiones es literalmente una mentira muy grosera. Eso se llama demagogia en política. ¿Y por qué cree que los parlamentarios de RN, todos en su mayoría, quieren votar a favor del tercer retiro, Carlos? Se calcula que 120, 155 diputados y su gran mayoría, de hecho Tomás Fuente, que está al lado suyo en la pantalla, porque usted no lo ve, de RN, por si no se conocían, digamos, y porque entró recién en el Parlamento Tomás Fuente. La verdad es que se acaba de ir en su lugar Eduardo Durán, que también es de RN y también iba a votar a favor. ¿Por qué? Jorge Durán, perdón. Y Eduardo igual va a votar a favor, según lo que tenemos entendido. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa con estos parlamentarios de RN? ¿Son todos amigos de Desbordes, Carlos? Por ningún motivo. No, yo creo que son amigos de ellos mismos, sobre todo. Ya. Hay un ambiente de que si no se posibilita este tercer retiro, ellos podrían salir mal parados en la elección que viene. Es muy triste y parece duro el decirlo, pero a mí me parece que no están razonando bien, porque este tercer retiro no hace más que dañar a la seguridad social chilena. Y lo que tiene que estar muy arriba en la lista de todas nuestras preocupaciones, centro, izquierda, derecha, es cómo sobrevive la seguridad social chilena a esta sustracción de recursos. Si lo que se está haciendo es quitarle el piso a la seguridad social chilena, y eso no es, creo yo, una cosa de buen augurio. O sea,
Creo que se equivocan los parlamentarios que votan a favor de este tercer retiro. Pues, Carlos. Paula. Pero no, es que sabe que escuchar así, como todo esto como tan teórico, pero tampoco no se le puede negar la sal y el agua al pueblo y a la gente que necesita una ayuda concreta. Aquí el que no está pensando bien es el gobierno desde un inicio. Mire, se tiene que aprobar el tercer retiro por la avaricia del gobierno, porque el gobierno pudo aplicar instrumentos de universalidad para ayudar a la gente y decidió no hacerlo. Hoy día tiene la posibilidad, por ejemplo, de apoyar el impuesto a los súper ricos, de manera de poder ir en una ayuda más universal a la población. Porque volvamos al tema de qué es lo que sucede en la propia posición de Sebastián Piñera como súper rico de este país. El sueldo mínimo en Chile es de 326.500 pesos. Sebastián Piñera ganó el año 2020 cada hora el equivalente a 73,5 sueldos mínimos. El presidente recibió cada hora lo que una persona que gana el sueldo mínimo recibe en 6 años. Esa es la desigualdad en Chile. Paula, ese es el tema de fondo. Perdón. Ese es el tema de fondo de esta conversación. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, con este estado de cosas, el presidente Piñera podría encabezar él la iniciativa al impuesto de los super ricos, como lo han hecho, como decía Heraldo hace un momento atrás, lo han hecho millonarios del mundo, pidiendo justamente que se les cobre más impuestos para poder ayudar a las personas en esta situación de crisis. ¿Qué opina Carlos Entonces Larraín el gobierno de ese no hace ni lo uno ni hace lo otro. Entonces, ¿qué queda? La alternativa Carlos de los fondos Larraín previsionales de los trabajadores. No lo dejan. Carlos Larraín, ¿qué opina del impuesto a los súper ricos, por ejemplo? No, me retrotraigo a lo que dijo doña Paula. Doña Paula se cambió de tema. Una cosa es el auxilio a las personas que han resultado dañadas por la epidemia y sus consecuencias económicas, y el Estado ha hecho llegar apoyos a más o menos el 85% de las familias chilenas que lo necesitaban. Eso es estadístico. Bueno, las estadísticas a veces hierran, pero bueno. Segundo, se mete ella con el tema de la desigualdad, que es real en Chile, y yo creo que la desigualdad se va a acentuar con los retiros de los fondos de pensiones, porque las personas que hacen los retiros van a tener más malas pensiones en el futuro y van a echar mucho de menos los ahorros que se gastaron antes de tiempo. Pero Carlos, la pregunta era otra. La discusión de los súper ricos tiene relación con esto, porque lo que se está discutiendo con los súper ricos ahora es un impuesto de una sola vez al 2,5% del patrimonio, justamente para enfrentar esta crisis. ¿Qué opina de eso, bueno, Carlos? Yo qué opino, creo que esos impuestos al patrimonio son en general ineficaces, pero vista la emergencia puede ser una buena cosa si acaso se asegura un rendimiento que merezca la pena, y si se hace esto de acuerdo con la ley y la Constitución. Lo que hay también envuelto en esta discusión es que no hay iniciativa parlamentaria para crear impuestos, eso está ahí vivo. Sobre el fondo del tema, impuestos al patrimonio se han ensayado otras veces, en Europa se han usado, en Chile también, rinden en general menos de lo que se cree que iban a rendir, pero en fin, lo que rindan puede ser útil para enfrentar la pandemia, en eso no tengo problema. Ahora, ¿cómo se hace el impuesto a los súper ricos? No lo sé, porque entre otras cosas el proyecto no define lo que es el patrimonio. Por ejemplo, no considera los pasivos, es decir, no considera las deudas que sustentan ciertos patrimonios. Pero me tiene sin cuidado ese tema. Lo tiene sin cuidado. Carlos, me llamó la atención. Me llamó la atención, Carlos, que usted dijo que el tercer retiro lo iban a hacer los más ricos. ¿Qué es lo que para usted es ser rico? Sí. No, esa pregunta es completamente subjetiva. Esa pregunta es completamente subjetiva. Se puede mirar los ahorros, se puede mirar los domicilios, las casas, se puede mirar los autos que se usan. Hay autos muy caros, más caros que una casa. Pero es para saber qué usted cataloga de rico, pues, más o menos, ¿qué tiene que tener una persona para ser rica? Bueno, yo creo que hoy día está definido eso en el proyecto, ¿no? Los que tienen menos de 22 millones de dólares en la definición del proyecto son considerados ricos corrientes. Los que tienen más de 22 millones de dólares, o 24, no recuerdo, son 22. Considerados súper ricos. Ahí tienes una definición. Ya. No, pero que usted decía que los más ricos iban a sacar el tercer retiro. Claro, esa parte fue la que no entendí. Pero oye, no, si esfuérzate un poco, es bien simple. Los que tenían menos ahorros ya se lo llevaron. Al 21 de enero hay 3 millones
que quedaron con 0 pesos, 0 centavos en sus cuentas de ahorro. Por lo tanto, el margen son personas que tienen más ahorros. Son que tener más ahorros no es ser más rico que los que ya se la llevaron. Es que tener más ahorros no es ser ayuda. Es que hay cierta élite que le molesta que la gente compre una tele teniendo ellos unas teles bien grandes, o les molesta que tengan una casita teniendo ellas casas bien grandes. Entonces es distinto ser más rico que ser menos pobre. No conozco Carlos, gente así, pero para cuidar el lenguaje. Para cuidar el lenguaje. Es distinto ser más rico que menos pobre. No, pero es que ojo. Decía Carlos, mi abuelo que es del sur, igual que usted. Sí, ojo, Carlos, que la gente que va a sacar el tercer retiro, creo que la coordenada para mirarlo no es gente si es rica o no es rica. Es gente que lo necesita o no lo necesita. Lógico. Si finalmente, y eso lo determina la gente. No, pero además que el tema de la cesantía, el tema de la cesantía, que no tienen trabajo, eso ha afectado a la pyme, a la clase media. Entonces, finalmente decir que el tercer retiro es para la gente rica, la verdad es que no tiene que ver con lo que está pasando. Oye, pero mira, si yo no dije un segundito, Heraldo, que termine Carlos y damos la palabra. Se van a llevar su platita para la casa. Son los que en términos relativos tienen más dinero ahorrado. Eso es todo lo que quise decir. No se cuelgue la palabra rico, que yo sé que es un tema que a ustedes les encanta, pero es muy aburrido. Eso estamos aquí por cuidar el lenguaje, porque no es que yo me preocupe, es que la gente en la casa... ahí me asustaste. Estás representante de la Real Academia. Carlos, es que ¿sabes lo que pasa? Que hemos entrevistado gente todos estos días en la calle, en la feria, que usted a lo mejor no ha visto el canal, usted de otro canal. La verdad es que es gente con bastantes necesidades. Pero voy a las ferias, en cambio. Con bastantes necesidades, entonces no se ve rica. Entonces, es para cuidar nomás, para que la gente entienda que usted quiso decir más ahorro. Heraldo, ¿le quiere decir algo a don Carlos, que es el académico de la lengua? Más ahorro. Sí. Oye, yo creo que lo aburrido es ser pobre en estas circunstancias o ser clase media, porque ese es el desafío que tiene la clase media y los más vulnerables en estos momentos. Pero mira, yo quiero corregir algo, porque Carlos Larraín le escuché que el gobierno ha puesto platas. Cuando uno mira las cifras agregadas, el gobierno parece como de los que más ha gastado en pandemia. Pero cuando uno desagrega las cifras, aparece Chile en la mediocridad. ¿Por qué? Porque muchas de esas platas han sido garantías, han sido préstamos y no transferencias directas a la gente. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con las cifras. Segundo, yo creo que aquí es importante que no es una cuestión de decir, mire, estamos focalizándonos en los ricos, pero la gente tiene una percepción de desigualdad, de que aquí este no es un país equitativo, que siempre en las crisis terminan los pobres pagando la cuenta y que los ricos incrementan su patrimonio. Y eso ha sido lo que Forbes nos reveló en la lista del ranking de los multimillonarios. Y por eso es que el Fondo Monetario Internacional, repito, el Fondo Monetario Internacional, conservador con todo lo que es, ha dicho: es necesario considerar que los gobiernos impongan un impuesto temporal a las grandes fortunas para financiar la crisis del COVID. Lo mismo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas hoy día. Lo mismo han implementado algunos países. El gobierno conservador de Boris Johnson en el Reino Unido, gobierno conservador, ha incrementado, históricamente nunca había tenido un impuesto tan grande como el que ha impuesto ahora para justamente financiar la crisis. Y por cierto, algunos empresarios se han quejado, pero este ha sido un gobierno conservador que lo ha hecho. Ya otros gobiernos han hecho lo mismo. Vamos a tener que hacer el gobierno de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un gobierno progresista, pero le doy el ejemplo de Boris Johnson porque los conservadores de acá debían aprender de los conservadores de otros lados, de que por lo menos tienen una cierta responsabilidad de los momentos graves que vivimos. Porque acá tenemos mucho que aprender, Heraldo. Y los socialistas también, tendrían que aprender de sus colegas afuera, porque son muy cuerdos. Don Heraldo, don Carlos, son las 11 horas. Tenemos que ir a un corte. De la centroizquierda don Heraldo, don Carlos. Aprenderla a la derecha. La derecha social que había. ¿Dónde está la derecha social? No la encuentro. Don Heraldo, don Carlos, vamos a volver al tiro con usted. Le vamos a dejar planteado. Don Carlos, ¿le llegó a usted la minuta del gobierno, no?
¿La minuta del gobierno? No, no me ha llegado nada. Si mire, ando flotando por aquí. Según la tercera, no yo, para que no piense que soy yo, don Carlos. Según la tercera dice que el gobierno me puso una minuta que dice, comillas, es una política para los más ricos, es un exceso de recursos, no se benefician de igual forma las mujeres. Esta es la minuta del gobierno en la que pide instalar ideas para enfrentar el tercer retiro del 10%. Piñera ha dicho un eventual tercer retiro es para los ricos y no va a favorecer en nada a los más vulnerables. Estas son las palabras. Esto está saliendo en los diarios. Y eso que está aislado, don Carlos. Vamos a hacer el corte y volvemos. Aquí la minuta que había mandado La Moneda porque era como la estaba repitiendo a la pata, oiga. No, fíjate que no la he visto y en realidad no me mandan minutas a mí. Yo pienso por mi cuenta, pero me quiero referir a una cosa que dijo don Heraldo Muñoz. Por favor. Y es que nos alentaba a la derecha chilena a que imitáramos a la derecha europea. Y para él la única manera de imitarla es subir impuestos. Yo le puedo decir que los gobiernos de derecha europeos tienen un promedio de impuestos a las compañías del 23.5 y Chile tiene el 27. Y eso se hizo en gobiernos de la Concertación, en gobiernos de la Alianza o de Unión Nacional, como se llamara en su tiempo. Pero espérame, déjame redondear mi idea, que yo oí con mucho interés lo que dijo Heraldo. Y quiero decir esto, que nosotros no tenemos necesidad de estar copiando otros países porque aquí, centro, izquierda y derecha, descubrimos un camino a un cierto desarrollo económico que fue dirigido fundamentalmente por la Concertación, que ha gobernado 24 años de los 31 que llevamos después del 90. Y eso debería ser la fuente de inspiración para la izquierda chilena, no mirar afuera, sino mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que hicimos antes? ¿Dónde está hoy día la centroizquierda chilena, la socialdemocracia? Yo los veo muy desaparecidos y les digo sin ironía ni casurrería, los echo de menos, porque se han visto muy superados por un discurso, Heraldo, que es muy extremoso, que está condenado al fracaso y que puede llevar a este país a pegarse un tremendo tortazo. Así que yo les doy ánimo para que la centroizquierda chilena, encabezada, entre otras personas, por usted, Heraldo, dé una señal de vitalidad, hagan una buena primaria, conviene a todo el mundo. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, dejan afuera a la ADC. Yo sé que la ADC hoy día es más chica, pero todavía le aporta a un gobierno de centro izquierda. Y ese es el ánimo que yo le doy. No miren a Kim Jong-un en Corea del Norte, que es lo que hace el alcalde de Recoleta. Démosle la palabra a Paula Narváez, que también es precandidata a Carlos, por si no sabía, también es precandidata a presidente. Paula. Tengo oportunidad de corregir, a ver, acá tengo oportunidad de corregir a Carlos. Sí, pero démosle la palabra a Paula, por favor, que no habla. Sí, le toca a ella, por favor. Sí, de todas maneras, Heraldo, por supuesto, pero yo le voy a contestar a Carlos Larraín, que es bastante desilusionante escucharlo hablar como si estuviéramos en los años 90, anclado en una política pasada que no responde a las exigencias de Chile hoy en día. Yo por lo menos estoy por un proyecto que se hace cargo de la realidad de hoy y no podemos reproducir aquí ni proyectos antiguos ni fórmulas antiguas que no responden a lo que Chile necesita y reclama hoy día. Y gran parte de las necesidades que hoy día existen son justamente por postergaciones que se hicieron en el pasado. Así que no me parece a mí que su invitación hoy día sirva para lo que estamos viviendo como país, para justamente achicar esas enormes y terminar con esas desigualdades de las cuales usted refleja claramente en su discurso cuando habla desde la comodidad de la riqueza y desde el oasis de la riqueza, cuando cree que las personas que tienen ahorros son ricas. Se nos embaló, doña Paula, se nos embaló. Y que el retiro del 10%, ¿no es cierto?, lo harían los ricos. No, fíjese, los ricos retiran de los paraísos tributarios. Ahí retiran los ricos, no retiran de los fondos previsionales. Esa es la desigualdad abismante de Chile hoy día, don Carlos, y yo le pido que aprenda a leer lo que está pasando hoy y que no se quede con una política obsoleta que no aplica para una cosa, la desigualdad abismante hoy día no solamente es la del sueldo mínimo con Sebastián Piñera. Tomás, le vamos a dar la palabra a Carlos Larraín, que se integró después. ¿Qué dice Carlos Larraín? Que yo no estoy dando consejos sobre conducción de lectura lineal. Estoy diciendo que a la Concertación le fue bien en Chile. Carlos Larraín, un minuto y Heraldo un minuto y después nos tenemos que ir.
a la concertación le fue bien en Chile y al país le fue bien en esa combinación de factores que se logró. Y yo creo que no hay que mirar tanto hacia afuera, ni estar inventando cosas, teniendo visiones así de lo que pudiera ocurrir. Y más vale, aprovechemos la experiencia adquirida, que ha sido buena, y no seamos tan pesimistas. No recurramos tanto a los slogans y veamos lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Ricardo Lagos bajó el impuesto a la renta en 5 puntos, Paula. Yo no sé si le acertó o se equivocó, pero esto de subir los impuestos no es una fórmula mágica. Bueno, puede ser, ojalá les resulte. Don Carlos, pero, Paula, yo lo único que le estoy diciendo es que a ustedes le fue bien como concertación y le fue mal como nueva mayoría, que es la que usted representa. Y con el PC adentro están condenados al fracaso. Eso es todo. Geraldo. Esa es la visión Sí, mire, yo creo que primero los datos... Carlos Larraín vino a calentar las cosas acá. Tratemos de ordenarlo. Tratemos de ordenarlo porque todos hablando nadie va a escuchar. Ya hablemos todos... Heraldo, por favor, un minuto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos Larraín está errado porque resulta que el impuesto a la renta en Chile... los más acaudalados pagan muy poco y más aún, si lo importante es que evaden, eluden y tienen exenciones tributarias. Si cerráramos las puertas a la evasión, a la elusión tributaria y a las exenciones tributarias, podríamos recaudar fácilmente 20.000 millones de dólares. Entonces ahí hay una parte que él no dice. Resulta que cuando uno mide la desigualdad de ingresos, antes y después de impuestos, resulta que Chile está más o menos igual que los países de la OECD, pero después de impuestos Chile sigue siendo extraordinariamente desigual y los otros países son mucho más igualitarios. Entonces, aquí ojalá podamos imitar a los países de la OECD, a los países más ricos. Heraldo. Y ojalá la derecha pudiera inspirarse en el Reino Unido, en los conservadores. No nos van a creer lo que pasó. Heraldo. Espérate. Nos van a sacar del aire. Nos van a sacar del aire. De impuestos a un pacto de justicia tributaria que levante 5 puntos. Quedan los 4 invitados para mañana. Los 4 invitados. Tenemos un compromiso con el fútbol. Carlos Larraín, que ha invitado para mañana, Heraldo, Paula, quedan los 4 invitados para terminar esto, porque esto no se acaba acá.